Un diseño que está súper bonito, un paso a paso muy fácil, un estilo que te va a encantar. Disfruta mucho aprendiendo con este tutorial. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activar las notificaciones, darle un me gusta a este video y por supuesto dejarme saber en los comentarios qué opinas de este lindo diseño. No siendo más, vamos a empezar. Y para este precioso diseño vamos a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo durante algunos segundos y girando con mi dedo hacia arriba la punta del hilo me va a quedar más delgada. Para continuar con el diseño voy a tomar las 2 hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar esta mostacilla número 6 y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar, voy a pegar y listo. Dejando una medida de 6 o 7 centímetros, tú eliges la que necesites. Voy a realizar otro nudo sencillo y ya me queda listo para fijarlo a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo y continuar con el diseño. Voy a tomar 100 centímetros nuevamente del hilo en el mismo color, voy a doblarlo por la mitad uniendo sus puntas y pasándolo por debajo de los hilos que ya tengo fijos aquí en mi mesa de trabajo. Voy a unirlo a la parte donde ya tengo el nudo previamente. Voy a iniciar entonces el tejido del nudo plano. Voy a tomar en esta ocasión el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí me quedaría formada esta especie de P. El hilo que me sale hacia la izquierda lo voy a pasar por encima de este hilo y nuevamente con este mismo me devuelvo para pasarlo por debajo de la unión de los hilos. Voy a sacarlo por esta orejita que se forma, siempre sosteniendo los hilos. Voy a empezar a jalar y aquí vamos a apretarlo muy bien. Ahora el hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales. En esta ocasión me queda formada una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y lo saco nuevamente por debajo de la unión de los hilos por la orejita que se forma. Aquí voy a jalar y listo, me queda formado un nudo plano completo y aquí voy a continuar repitiendo el mismo patrón. Voy a formar la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y listo. El hilo de la izquierda lo paso por encima formando la Q. El de la derecha nuevamente lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y aquí me queda el segundo nudo plano completo. Y aquí te lo enseño nuevamente por si aún has quedado con alguna duda sobre este tejido. Continúo repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte tejida de toda la pulsera. Yo lo voy a dejar de 3 centímetros, pero tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o requieras. Para este diseño también voy a utilizar lindas piedras como son los cristales. Estos que estoy utilizando son de 3 milímetros, pero tú también puedes ajustarlo al tamaño de piedra con el que mejor te sientas. Voy a utilizar un dije central que es este corazón en acero inoxidable con un orificio en el centro y también balines de 4 milímetros en acero inoxidable. Para continuar voy entonces aquí a tomar las hebras de hilo de los lados que son los hilos anudadores y adelgazo cada una de las puntas de los hilos. Voy a tomar entonces 2 cristales y voy a pasar de a uno en cada hebra de hilo. Y una vez lo haya unido al tejido continúo entonces. Voy a tomar la hebra de hilo del lado izquierdo, ¿cierto? Que sería esta, y voy a tomar la hebra central de la izquierda. La voy a pasar por encima de la otra hebra de hilo que les mostré anteriormente, de esta manera, y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo y por encima de esta orejita que se forma. Aquí voy a jalar. Este que sería el hilo guía lo voy a jalar en forma vertical para que me quede bien ubicado este primer nudo. Ahora nuevamente me devuelvo con este pasándolo, pero en esta ocasión por debajo.
y nuevamente me devuelvo con este mismo hilo pasándolo en esta ocasión por encima y por debajo de la orejita que se forma. Recuerden, el hilo guía, que es sobre el cual estoy realizando el tejido, lo voy a ubicar de forma vertical para que quede bien la ubicación de este primer nudo. Organizo los hilos y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Tomo el hilo central de la derecha, lo paso por encima del hilo que tengo hacia el lado derecho, lo paso por debajo nuevamente, devolviéndome y por encima de la orejita que se forma. Voy a jalar tomando este hilo guía de forma vertical. Ahora nuevamente voy a pasarlo en esta ocasión por debajo. Me devuelvo con el mismo hilo para pasarlo por encima y por debajo de la orejita que se forma. Voy aquí a jalar, es importante la ubicación del hilo guía y listo. Para continuar con el diseño voy a tomar los dos hilos centrales y a través de ellos voy a pasar un primer balín. Este que estoy utilizando es de acero inoxidable. Recuerden que abajo en la descripción del video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a unir entonces este primer balín a donde ya llevo la parte del tejido. Nuevamente organizo los hilos, ubico el hilo que va a ser guía y el hilo anudador. Voy nuevamente a pasar el hilo central del lado izquierdo, pasarlo por encima del hilo guía, luego devolverme por debajo de él, lo saco por la orejita y voy aquí a irlo ajustando. Este nudo lo voy a ubicar por debajo del balín. Nuevamente hago el segundo nudo pasándolo por debajo, devolviéndome con él, pasándolo entonces aquí por encima y nuevamente por debajo de la orejita que se forma. Aquí organizo bien los hilos que no se me vayan a enredar. Voy a jalarlo muy bien y lo voy a ajustar. Entonces miren, así me debe de quedar, no me debe quedar al mismo nivel del balín, sino por debajo. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Tomo el hilo central de la derecha y lo voy a pasar por encima de este hilo guía. Me devuelvo con él, lo paso por debajo, por encima de la orejita. Voy a empezar a jalar siempre con el hilo guía de forma vertical o hacia abajo. Nuevamente voy a pasarlo ahora, pero por debajo del hilo guía. Y me devuelvo con este mismo hilo para pasarlo por encima y por debajo de la orejita. Voy a jalarlo muy bien. Y listo, miren, ya aquí le vamos viendo más forma al diseño y nos debe quedar de esta manera, los nudos por debajo del balín. Voy entonces ahora a continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido explicando. El tejido va a ser exactamente el mismo, realizado también de la misma forma. Si quieres continuar aprendiendo con más tutoriales e ideas como estas, me puedes seguir en mi canal de Telegram. Te comparto el enlace aquí abajito de la descripción del video para que vayas, te unas y sepas cada que suba nuevo video. Y aquí continúo con otro balín. Recuerda que para continuar la forma del diseño es importante que ese tejido quede por debajo del balín, ya que esto hace parte como tal de la misma forma que va a tener este lindo tejido en nuestra pulsera. Ahora continúo con 2 cristales más y aquí voy a realizar nuevamente el tejido. Nuevamente voy a fijar los hilos centrales y voy a realizar otro tejido del nudo plano. Un tejido hacia el lado derecho, un tejido hacia el lado izquierdo. Tomo las 2 hebras de hilo del centro y a través de ellas voy a pasar mi dije con forma de corazón. Y para continuar realizo otro tejido del nudo plano. En esta ocasión voy a bordear el corazón. Organizo muy bien con mis dedos y listo. Ahora hacia abajo voy a continuar repitiendo el mismo patrón que vine realizando en la parte de arriba.
¿Te gustaría generar ingresos adicionales y poder trabajar desde la comodidad de tu casa? Con mi programa El rentable negocio de la bisutería creativa te voy a enseñar desde cero cómo crear tu propia marca de bisutería y de accesorios y convertirlo en un negocio que sea rentable. Te dejo más información aquí abajito en la descripción de este video. Cuando haya completado en total los 6 cristales que lleva la pulsera, finalizo realizando el tejido del nudo plano hasta completar nuevamente la misma medida, en mi caso 3 centímetros. Voy ahora a cortar todos los hilos que me sobran, a quemar y a pegar con mucho cuidado de no de pronto ir a cortar el hilo que no es. Voy a realizar un nudo sencillo en esta parte final del tejido. Voy a ajustarlo muy bien y finalizo dándole el mismo acabado en el otro extremo a la pulsera. Ahora quedaría de esta forma y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros, voy a doblar una de sus puntas, ubicarla encima de los hilos de la pulsera e iniciar el tejido. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño este tipo de técnica de forma detallada paso a paso. Y si te gusta la bisutería y aún eres principiante, te tengo un curso completamente gratuito con el que vas a poder aprender el nivel más básico, por lo menos para empezar en este fascinante mundo creativo. Te dejo el enlace al final de este video. Y listo, aquí ya está terminado este encantador y fácil diseño que te traigo el día de hoy. Un diseño que es diferente, que es original, con un tejido que es precioso. La combinación de los cristales con el dorado también de los balines hacen que se vea muy bonito este diseño que vas a poder adaptar al tipo de material, al tipo de color que sea de tu preferencia. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos tutoriales. Como siempre es un gusto tenerte por aquí. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.